Buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad 3 de la Cátedra de Inglés Instrumental dirigida a los cursantes de doctorado. Primero que todo, pues desearles un feliz y exitoso año 2022 y pues que se realicen todos los proyectos. Sabemos pues que la finalidad de la cátedra es adquirir herramientas suficientes para leer y comprender textos, en este caso académicos, redactados en el idioma inglés. Para esto, pues tenemos que adquirir una serie de estrategias, entre las que se encuentran estrategias de prelectura, que son las que vimos ya en las unidades 1 y 2, y las estrategias de lectura, que las veremos en la clase de hoy, que comprende pues podríamos decir, un repaso de manera general por todo lo que tiene que ver el aspecto gramatical de lo que es un párrafo, cómo se define, cuál es su estructura, cuáles son sus partes, de tal forma que adquiramos pues ese conocimiento general que nos permitirá en un futuro comprender lo que esté escrito pues en textos en el idioma inglés. Un párrafo, pues todos sabemos que es un conjunto de oraciones que giran alrededor de un tema. Son palabras en un texto escrito que expresan una idea o un argumento. Está integrado, como bien sabemos, por un conjunto de oraciones que se encuentran relacionadas entre sí por el tema que tratan y por su organización lógica y significado. También es llamado parágrafo, proveniente del griego parágrafos, que viene a ser pues una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que tratan de un mismo tema. Como vemos, pues el párrafo está compuesto por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática. Ese es el aspecto primordial de lo que es un párrafo, que todas las oraciones que forman el mismo deben tratar sobre un mismo tema, deben eh, hacer referencia a un tema y por lo tanto se enuncian las oraciones, se enuncian juntas. Es un componente del texto que en su aspecto externo comienza con una letra mayúscula, termina en un punto y aparte. Comprende pues varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema y una de esas oraciones nos expresa la idea principal. Todo párrafo, pues, se caracteriza por ser dueño de un conjunto de oraciones que concatenadas a través de la unidad y de la coherencia, esto es muy importante, debe haber coherencia en un párrafo, proyectan pues una idea sólida, consumada, que cumple de tal forma la exigencia entre lo que pensamos, lo que queremos decir y lo que realmente decimos. Por lo tanto, pues el párrafo es una unidad de sentido. ¿Por qué? Porque aborda un solo aspecto. Es una unidad gráfica porque empieza con mayúscula y termina en punto y aparte. Tiene una extensión variable que va entre 5 y 12 líneas máximo, eh, compuesto por una, dos o tres oraciones, dependiendo pues de la complejidad del mismo. Y ese grupo de oraciones desarrollan una idea principal sobre un determinado tema. Escribir, sabemos pues que significa pues mucho más que conocer el abecedario, que saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Escribir quiere decir que hay que ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta. Ahora bien, en cuanto a la estructura del párrafo, este posee una doble estructura o dos planos diferentes. Una estructura profunda,
de contenido o semántica y una estructura superficial de expresión o formal. La estructura profunda es de carácter lógico-semántico y está constituida por una proposición principal que viene a ser la idea central y unas proposiciones secundarias que son pues las ideas secundarias. La proposición principal de cada párrafo está formal y semánticamente relacionada con la macroestructura del texto y es fundamental para realizar el resumen o la identificación de la macroestructura global. La estructura superficial, por su parte, es de carácter gramatical y está constituida por una oración temática, llamada también oración directriz, y unas oraciones subtemáticas. Así pues, la mayoría de los párrafos tienen una oración temática, la que mejor expresa la proposición principal, y unas oraciones subtemáticas que vienen a desarrollar las proposiciones secundarias que dan origen pues a su vez al desarrollo de esa proposición principal. En algunos párrafos no existe una oración temática debido a que la proposición principal está implícita, es decir, no aparece formalizada en una sola oración, sino que la misma ha sido desarrollada a lo largo de todo el párrafo. Esto es importante tenerlo presente porque nos lleva a concluir que en todo párrafo de desarrollo o informativo existe una proposición principal, pero no necesariamente una oración temática expresa. Todo párrafo pues se caracteriza por ser dueño de un conjunto de oraciones que concatenadas a través de la unidad y la coherencia proyectan una idea sólida y consumada que cumple así la exigencia entre, valga la redundancia, como ya lo dije anteriormente, la exigencia entre lo que pensamos, lo que queremos decir y lo que realmente decimos. En cuanto a las partes del párrafo, estos están conformados por dos tipos de oraciones o ideas. Son la oración o idea principal y las oraciones o ideas secundarias. La oración o idea principal puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen las demás oraciones. Es decir, es posible decir que la oración principal posee el sentido esencial del párrafo. La oración o idea principal puede aparecer en el texto de forma implícita o explícita. Cuando la oración principal está implícita, esta no aparece por escrito en el párrafo y es necesario pues deducirla. En cambio, la explícita sí la encontramos escrita y podemos encontrarla bien al principio, bien en el medio o al final del párrafo. Si aprendemos a escribir bien un párrafo, podremos escribir con facilidad un artículo más extenso, un ensayo, etcétera. Por lo tanto, para escribir debemos planificar, escribir y corregir. Las oraciones secundarias, por su parte, pueden ser de dos tipos, de coordinación o de subordinación. Son oraciones secundarias coordinadas, aquellas que están unidas mediante conjunciones y poseen en sí mismas un sentido completo. Y son subordinadas aquellas que solo adquieren sentido en función de otra oración. El párrafo presenta pues una idea central o tema. Las oraciones deben relacionarse con ese tema, es decir, las oraciones o ideas secundarias deben relacionarse con ese tema. Debe existir unidad, coherencia y armonía en la organización de esas oraciones. Deben prevalecer la variedad y la armonía a tenor con las oraciones simples y las compuestas. No existe un límite de oraciones que forme un párrafo. Ya sabemos que inicia con letra mayúscula, termina con un punto. Su estructura se da a partir de una introducción,
un desarrollo y una conclusión. El tono del autor está presente indirectamente. Puede haber humor, puede haber ironía, sarcasmo o seriedad. Se informa al lector, pero en ocasiones la finalidad de un párrafo es persuadir al lector mediante argumentos. Por ende, se recomienda iniciar el mismo con la oración o tema de introducción, es decir, la oración o idea temática, que es la que resume o presenta de qué trata determinado escrito. Si la redacción es de un solo párrafo, la misma se debe presentar al inicio como punto de partida. Se organizan las ideas en orden de prioridad a partir de lo que se desea comunicar, que es el desarrollo, y se separan oraciones para la conclusión. Los párrafos a su vez tienen una clasificación según su contenido. Se clasifican también según su forma. Según su contenido, pues tenemos que los párrafos pueden ser narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, relativos, explicativos, de comparación y contraste, de enumeración o dialogados. Un párrafo narrativo, llamado también cronológico, está formado por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades o de sus veracidades. Es típico de una noticia, de una crónica o de un cuento en el que se expongan hechos en orden cronológico. Pueden aparecer conectores de tipo temporal, como después, luego, hace un mes, para comenzar, a continuación, finalmente, pero la exposición de la secuencia de hechos depende más a menudo de su posición en el texto. Todo esto guarda relación con los aspectos gramaticales que les he ido o les voy a subir al aula en las guías relacionadas con el aspecto gramatical, donde analizo de forma detallada lo que son las preposiciones, los conectores, los tiempos verbales, los adjetivos, los sustantivos, toda esa, los artículos, todo lo que conforma pues el aspecto gramatical de un idioma. En este caso, enfocado al idioma inglés, que en este aspecto pues es muy parecido al idioma español. En cuanto a los párrafos descriptivos, pues son aquellos en los que se presenta a través de las palabras la capacidad sensomotora de un ser humano. Un párrafo descriptivo potencia el uso de la palabra y presenta una imagen sensorial ante los lectores receptores. A través de un párrafo descriptivo, un autor utiliza todos sus sentidos para delinear los atributos de los objetos o sucesos percibidos. Mientras más detalle el autor los sentidos utilizados en su delineamiento de lo percibido, mejor será la imagen del lector receptor sobre lo descrito. Por ejemplo, cuando decimos Paola is 10 years old, she's very tall, lively, has cinnamon colored skin, brown eyes, long brown hair. Estoy diciendo que Paola es una niña de 10 años, es muy alta, vivaz, tiene piel color canela, los ojos marrones, el cabello largo y de color café. Esto es un párrafo descriptivo. Los párrafos argumentativos, por su parte, tienen como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor en un párrafo argumentativo puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la idea contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Es cuando hay una discusión entre dos o varias personas sobre alguna idea o hecho. Por su parte, los párrafos expositivos sirven para explicar o desarrollar ampliamente el tema
que se está presentando. Estos suelen ser más extensos y abundantes dependiendo de la complejidad del tema o del concepto que se esté explicando. Los párrafos relativos, pues en estos las ideas se presentan, valga la redundancia, de manera relativa. Por lo tanto, la interpretación de dicho párrafo es diferente para cada lector y a diferencia del párrafo argumentativo, el párrafo relativo es utilizado frecuentemente en los ensayos científicos, puesto que la naturaleza de dichos trabajos se presta para generar controversia y confusión. Los párrafos explicativos, por su parte, pues dan información o explican un tema a fondo, como por ejemplo la manera de hacer algo, o enseña a los lectores sobre un tema. Ejemplos de párrafos explicativos, pues son las recetas, las guías de viaje, los manuales de procedimiento. Todo esto son ejemplos de párrafos explicativos. Los párrafos de comparación o contraste consisten pues son aquellos en los cuales se comparan objetos o ideas con el propósito de diferenciar o establecer sus semejanzas. Algunas expresiones en este párrafo son con respecto a o a diferencia de. Por ejemplo, a Yamile le gusta jugar y bailar, pero su hermana es todo lo contrario. A diferencia de su hermana, a Yamile le gusta jugar y bailar. ¿Ok? En inglés sería unlike her sister, Yamile likes to play and dance. Los párrafos de enumeración, pues son aquellos en los que se enumeran situaciones de manera que vamos de lo más importante a lo menos importante. Por ejemplo, my house has 5 bedrooms, 3 bathrooms and a living room. Mi casa tiene 5 cuartos, 3 baños y una sala. El párrafo dialogado es una conversación entre un hablante y un oyente que van alternando papeles. Es importante señalar que muchas veces los textos utilizan varios tipos de párrafos, es decir, por ejemplo, un artículo de periódico puede ser descriptivo, expositivo, narrativo e incluso dialogado al mismo tiempo. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Ok? Ahora, según su forma, tenemos que los párrafos se dividen en párrafo ordinario, normal o español y párrafo moderno en bloque o alemán y párrafo en forma de sumario o francés. El párrafo ordinario, normal o español, pues es el más frecuente y se caracteriza por contener una sangría en la primera línea. Se compone abriendo con sangría pues el primer renglón, con líneas del mismo ancho, dejando corta la última tirada a la izquierda. Esto produce rectángulos de texto bien definidos, pero se necesita realizar un cuidadoso corte al final de cada línea para lograr un color tipográfico homogéneo. No es necesario separar estos párrafos entre sí con una línea en blanco, debido a que la sangría pues indica el inicio de un nuevo párrafo. La sangría común mide un cuadratín, es decir, que su espacio es el mismo que el cuerpo en que está compuesto el texto. Esto es más que todo, tiene que ver con la formalidad en el momento pues de redactar, de transcribir un párrafo. El párrafo moderno en bloque o alemán no contiene sangrías y se distingue por la mitad de la interlínea para separarlo de los párrafos contiguos. Es, por ejemplo, el tipo de párrafo que yo utilizo en las guías de estudio. No coloco sangría, más sin embargo, separo los párrafos con una línea espaciada. El párrafo de sumario francés, pues tiene todas sus líneas, tienen sangría, excepto la primera. Se utiliza de forma frecuente, más que todo en textos de diccionarios, en bibliografías, en índices alfabéticos o textos cuyos componentes tienen algún tipo de numeración. Esto se observa mucho o se utiliza mucho aquí en Venezuela cuando se redacta
la bibliografía o las referencias bibliográficas de un trabajo de investigación, que aparece la primera línea tirada hacia la izquierda y la segunda, las siguientes ya aparecen un poco más hacia la derecha. Ahora, las ideas principales e ideas secundarias en un texto. La idea principal en un párrafo puede aparecer en primer lugar, seguida de ideas secundarias. Por ejemplo, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterófobos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. En este ejemplo, la frase o la oración, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterófobos, es la idea principal. ¿Cuáles son las características de una idea principal? Expone el contenido más importante, por eso no puede suprimirse, es decir, es el núcleo del texto, en torno del cual nacen las ideas secundarias. Posee autonomía, porque no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo y a veces no es explícita y se tiene que deducir. Ideas secundarias representan en el discurso la serie de recursos de los cuales se vale el emisor para lograr que la idea llegue de la manera más clara posible al receptor. Giran en torno a la idea principal, se desprenden del discurso central, conectando con otra serie de premisas que sustentan la disertación. ¿Cuáles son las características de las ideas secundarias? Tienen menor importancia que la idea principal, se utilizan para ampliar, ejemplificar o demostrar lo que decimos en la idea principal, carecen de autonomía porque dependen de esa idea principal y se articulan a la idea principal del párrafo, de manera que si eliminamos la idea principal, estas ideas secundarias, al no tener, al no estar presente la idea principal, quedarían, podríamos decir, sin sustento en el aire, no tendrían sentido lógico. ¿Cómo escribir o leer un párrafo en inglés? En un párrafo las ideas pues no van sueltas, sino que forman frases, que a su vez tampoco van sueltas porque forman párrafos. El quid del asunto es conocer los criterios para construir esos párrafos. Cómo empezar un párrafo, cómo saber dónde termina un párrafo y dónde empieza otro. La unidad temática. Empezaré pues por la última pregunta, la unidad temática. No pocos tienen la idea de que el criterio para delimitar un párrafo es principalmente numérico. Escribe 5 o 6 líneas, con lo que se te ocurre ya tienes un párrafo. Esto es falso. Lo que verdaderamente caracteriza a un párrafo es su unidad temática. Es decir, un párrafo debe tratar una unidad o una única idea principal que se llama topic sentence. Las partes de un párrafo sencillo serían dos. La topic sentence, que es la oración que contiene la idea principal, y las supporting sentences, que son todas las demás oraciones. Su función es la de apoyar a la topic sentence o a la idea principal, de allí su nombre, supporting, la soporta, explicándola con otras palabras, justificándola o ejemplificándola. ¿Se puede escribir un párrafo sin una topic sentence? Desde luego que sí. Si observamos nuestros libros, veremos que en muchos de los textos no es fácil encontrar una topic sentence como tal. El párrafo tratará un tema y solo un tema, sí, pero la topic sentence tendrán que leerla entre líneas. Entonces, ¿por qué se pide que escriban una topic sentence en sus párrafos? Porque la topic sentence nos permite controlar la unidad temática
de nuestro párrafo de forma más efectiva para no divagar. ¿Cuál es la posición de la topic sentence? La podemos colocar donde queramos, siempre que haga parte de una secuencia lógica. No obstante, mi consejo es que escriban la topic sentence al principio del párrafo, porque esto ayuda a tener un mayor control de lo que escribimos. Y cuando ya se tenga un poco más de experiencia, entonces pues podrán jugar un poco con la estructura y cambiar pues la ubicación de la topic sentence, bien sea al final o a mitad de párrafo. Además, es importante que tengan claro que las supporting sentences deben estar bien cohesionadas, con una línea argumental lógica y con conectores o puntos de referencia que nos permitan comprender la integralidad de la idea que se encierra en ese párrafo. ¿Qué extensión debe tener un párrafo? Pese a que les he dicho anteriormente que el criterio para definir un buen párrafo no puede ser el número de líneas, sí es cierto que la extensión nos puede dar pistas de si vamos o no por buen camino. Hay personas, escritores que utilizan párrafos con muy pocas líneas. Hay otros que escriben párrafos extensamente largos. Siempre es necesario eh, que se, que se maneje un término medio. Por eso, a nivel de artículos escritos académicos, siguiendo pues las normas APA, se ha venido unificando la exigencia de que un párrafo no puede ser menor de 4 líneas ni mayor de 12, 13 o 14 líneas. Eh, no se puede tampoco entrar en un párrafo en demasiado detalle porque podemos llegar a escribir parrafadas que no tienen sentido, que pueden llegar incluso a agobiar al lector no solo visualmente, sino conceptualmente. Es decir, se pierde pues la unidad y la cohesión que debe tener un párrafo. Si su párrafo tiene una o dos líneas, no se está explicando la idea principal. Si su párrafo se alarga demasiado, están tratando probablemente más de una idea principal y entonces sería necesario pues iniciar un párrafo nuevo. ¿Cuáles serían las recomendaciones pues para un párrafo, para redactar correctamente un párrafo? Primero, que el párrafo contenga una idea, una única idea principal. Segundo, esa idea principal debe ser plasmada en una topic sentence. Tercero, para no complicarse, esa topic sentence es recomendable ubicarla al comienzo del párrafo. En cuarto lugar, esa topic sentence debe ir acompañada de la supporting sentence, es decir, de las oraciones que expliquen, ejemplifiquen o argumenten lo que se expone en la idea principal. En quinto lugar, esas supporting sentences deben seguir una secuencia lógica y deben estar cohesionadas. Y por último, un párrafo demasiado corto probablemente no explique bien la idea principal, pero uno demasiado largo probablemente tendrá más de una idea principal. Es importante también al momento de leer, comprender, de poder comprender un texto en inglés y poder traducir lo que él mismo dice, tomar en cuenta, sin entrar a profundizar en la teoría del enfoque lingüístico, tomar en cuenta los siguientes elementos que aparecen como
como componentes o claves estructurales. Estos son identificación de letras, relación entre letras y sonidos, identificación de palabras, identificación de la estructura gramatical, identificación de oraciones, asignación de significado a palabras y oraciones, establecimiento de relaciones entre las oraciones del texto, utilización del conocimiento previo para predecir información y adivinar el significado de palabras desconocidas. Y por último, la realización de inferencias basadas en el contexto de lo leído y en los esquemas cognitivos o cognoscitivos del lector. La inferencia como estrategia de comprensión de textos escritos. Según autores como Linuesa, inferir radica en deducir un significado desconocido a partir de otro conocido. Inferir conlleva al uso de claves estructurales, sintácticas y lógicas para descubrir el significado de términos desconocidos. Adaptado esto al ámbito lexical, inferir el significado de una palabra es obtener su carga semántica a través de claves lingüísticas o extralingüísticas presentes en el texto o en el lector. Autores como Kalniss plantean 3 lineamientos primordiales para inferir. Primero, establecer la categoría gramatical de la palabra, es decir, saber si se trata de un verbo, un sustantivo, un adjetivo, un artículo, ¿ok? En segundo lugar, aprovechar el contexto dentro del cual está escrita esa palabra. Y por último, descomponer los vocablos morfológicamente. Raíz y complemento, o sea, ver si se trata de un sufijo, de un afijo, de un prefijo. ¿Ok? El autor, este autor, Kalniss, hace hincapié en el hecho de que es necesario que los aprendices conozcan que en ocasiones la inferencia puede no ser exacta, pero que el significado preciso de la palabra también puede no ser requerido. Existen 2 claves que pueden utilizarse para establecer la categoría gramatical de la palabra desconocida. Estas son las marcas gramaticales y las pistas sintácticas. El tipo de vocablo que llega a ser inferido por estas claves son los sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Una vez que hemos aprendido a establecer la categoría gramatical de las palabras, se les puede enseñar a usar las claves presentes en el texto, las cuales pueden preceder o seguir al término desconocido y limitan el significado de las palabras buscadas. Los indicadores más comunes, ¿cuáles son? Sinónimos, sinónimos en aposición, antónimos, relaciones de causa y efecto, relaciones entre objeto y uso y propósito, descripción y definición. De manera pues que la lectura de un texto en otro idioma debe ser considerada como una serie de transacciones entre el escritor y el lector, teniendo como mediador el texto en un contexto social. Así pues, interpretamos lo que leemos en términos de lo que ya conocemos e integramos lo que ya sabemos con el contenido de lo que estamos leyendo. De esta forma, nuestro papel como lectores gira en torno a un rol activo en el que usamos nuestros conocimientos previos del tema para darle sentido y significado al texto en la lengua extranjera. Por eso es que, por ejemplo, si estamos haciendo un doctorado en Derecho, los textos que vamos a leer son textos de derecho porque ya tenemos en nuestro cerebro conocimiento previo de esa materia. Esto nos facilita pues la comprensión de un texto que vayamos a leer pues en otro idioma,
traduciremos algunas palabras, nos encontraremos con algunos cognados, que son palabras que tienen, se escriben, significan pues lo mismo tanto en inglés como en español y se escriben igual. Por ejemplo, hospital se escribe igual en inglés y en español y significan lo mismo, hospital, aunque la pronunciación sea diferente. Todo esto, por ejemplo, eh, es un cognado no propiamente tal, pero sí sabemos ya, lo tenemos en nuestro conocimiento que en inglés es car y sabemos pues cuál es el significado y lo podemos integrar dentro de un párrafo pues que estemos leyendo. Entre las claves estructurales pues tenemos primero que observar el vocablo desconocido y establecer su categoría gramatical, es decir, si se trata de un sustantivo, de un verbo, de un adjetivo, de un adverbio. En segundo lugar, debemos observar la cláusula o la oración que contiene el vocablo desconocido. Por ejemplo, si el vocablo es un sustantivo, ¿sobre qué está ejerciendo efecto o qué efecto se está ejerciendo sobre ese sustantivo? ¿O cuáles son los adjetivos que lo describen? ¿Se encuentra ubicado cerca de algún verbo? Si es un verbo, la palabra que desconocemos, entonces, ¿cuál es el sustantivo que realiza la acción? ¿Se encuentra modificado ese verbo por un adverbio? Si es un adjetivo, ¿cuál sustantivo lo acompaña? Si es un adverbio, ¿a cuál verbo modifica? Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta al momento de realizar traducción. Eh, una traducción con miras a comprender, ¿ok? Es importante también que observemos la relación entre la cláusula u oración que contiene el vocablo desconocido y las otras oraciones o párrafos. Algunas veces esta relación estará señalada por conjunciones como but, pero, because, porque, if, si, when, cuando, however, como por lo tanto, estas relaciones o posibles relaciones incluyen señales de causa y efecto, de contraste, de secuencia, de ejemplificación, entre otras. En cuarto lugar, es importante que usemos el conocimiento obtenido en los tres pasos anteriores para inferir así el término, el significado o sí, el significado del término desconocido. Y en quinto lugar, es importante también que confirmemos, que se confirme la inferencia que hacemos. ¿Cómo hacemos esto? Primero, debemos comprobar que la función gramatical del término inferido es la misma que la del vocablo desconocido. ¿Okay? O sea, si es un sustantivo, tanto en el momento en que es desconocido para nosotros, como si sigue siendo sustantivo al momento en que ya hemos inferido cuál es su significado dentro del contexto de la oración. En segundo lugar, debemos sustituir ese vocablo desconocido por la palabra que inferimos. Si la oración tiene sentido, muy probablemente habremos acertado pues en la inferencia. De ser posible, es importante que descompongamos la palabra desconocida en sus afijos. Si el significado de los prefijos y la raíz coinciden con nuestra inferencia, nuestro razonamiento puede ser apreciable. De no ser así, debemos observar de nuevo la palabra, pero debemos inhibirnos de hacer modificaciones si todavía no le hemos conferido un valor a nuestra inferencia.
Estas orientaciones representan pues una síntesis de aspectos lingüísticos básicamente gramaticales que nos llevan a lograr una inferencia. Sin embargo, es importante también pues seguir los consejos que nos da el autor Oliver, que nos acerca o nos recomienda utilizar, entre otras claves, las siguientes. La definición. ¿Por qué? Porque esta provee el significado de la palabra. Eh, el escritor puede utilizar palabras, frases o oraciones para conceptualizar algo. Usualmente, pues se recurrirá a algunas palabras clave. Por ejemplo, is, que se traduce es o está. Eh, describe, describir, may, poder. Son palabras pues que nos llevan a, a comprender el significado de ciertos vocablos que desconocemos. ¿Okay? En segundo lugar, tenemos la reformulación. El escritor puede emplear otras palabras, frases u oraciones para dar con el significado de los términos desconocidos. A través de este recurso se describe nuevamente el vocablo o se presenta de una manera alterna. Usualmente se recurre a palabras claves como or, esto es lo que se dice en otras palabras, ¿ok? Por lo tanto, por ejemplo, esas son claves palabras claves que nos indican que el escritor está reformulando el, el significado pues de la palabra que desconocemos. Los signos de puntuación es otra clave estructural. El autor escribirá palabras que pudiesen resultar desconocidas y luego pues usará signos de puntuación para aclarar su significado. Usualmente estas marcas, las marcas empleadas son los signos de puntuación como la coma, las comas para incisos, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, los guiones, perdón, los paréntesis, los paréntesis, los guioncitos que se colocan al lado y lado del significado que se le está dando a las palabras. Contraste es otra clave estructural. Podemos inferir el significado de las nuevas palabras al usar términos de contraste, porque nos proveen pues la idea opuesta del término desconocido. Usualmente se emplean como palabras clave en inglés, both, que significa pero, in contrast to, en contraste a, yet, aún, as opposite to, en oposición a, eh, entre otras más, pues que eh, se las haré llegar en las guías correspondientes. Otra clave estructural es la similitud. Podemos ubicar el significado de un vocablo a través de relaciones de familiaridad. Usualmente se emplean palabras como like, similarly, similarmente, as, como, eh, que nos dan, pues, nos conducen a inferir el significado de una palabra. Otra clave son las ilustraciones a través de dibujos, pues, que podemos obtener el significado de un vocablo desconocido a través, pues, de imágenes que el escritor nos presenta unido a su texto. La otra clave estructural, no por decirla de último, pues es la menos relevante,
es el conocimiento previo. A través de la experiencia obtenida en nuestro contacto con la realidad, podemos obtener el significado de las palabras desconocidas. Por ejemplo, vamos a hablar del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Has utilizado un Código Orgánico Procesal Penal? ¿Has visto a alguien analizar o has leído algún análisis del Código Orgánico Procesal Penal? ¿Cuál de esos análisis refleja mejor el uso de dicho código? Son pues múltiples aspectos que hay que tener en cuenta al momento de leer un texto escrito pues en otro idioma. Es muy importante hacer énfasis en lo que son las claves estructurales porque ellas son las que nos van a conducir a comprender ya el texto y a poder darle el significado real y adaptado al contexto a esos vocablos que desconocemos. Recuerden que desde la primera clase les dije que hay que evitar al 100% recurrir al traductor de Google. Ningún traductor de los que se encuentran en el ciberespacio nos puede dar una traducción real de un texto porque hace falta allí el elemento humano, el elemento de análisis y comprensión que aplicamos los seres humanos en el momento de leer o ver alguna situación. Entonces, es importante pues que cuando yo les solicite realizar alguna traducción o decirme qué comprendieron de un texto que yo les designe, no recurran al traductor de Google porque pues yo me voy a dar cuenta porque eso es, esas traducciones son hechas mecánicamente y allí no hacen toda esta trabajo de inferencia que hacemos los seres humanos en el momento de leer un texto. Muchas gracias por su atención. En cuanto habilite la guía, las guías correspondientes, tanto esta como la que se refiere a la parte gramatical, donde voy a explicar detenidamente todo lo que tiene que ver con los verbos, les avisaré pues en el momento en que esté cargada estas guías y la habilitación pues de la actividad evaluativa correspondiente. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.